Isabel Pantoja ha tomado una determinación extrema que ha desatado el caos en su círculo más íntimo, y ha sumido a la prensa del corazón en un silencio atónito. Porque la prueba que tenemos es un hallazgo documental inédito que desvela, sin ambages, la magnitud de su renuncia, su adiós definitivo a una parte crucial de su identidad y de su futuro. Los testimonios exclusivos que hemos recabado de fuentes absolutamente fiables, cercanas al artista, desvelan un estado de salud crítico que la ha empujado a una elección desgarradora, un acto de rendición ante una existencia marcada por la tragedia y el desamor más cruel. Este giro inesperado en la vida de la tonadillera no es un rumor más, es una realidad palpable, confirmada por voces que han sido testigos directos de su declive, de su lento pero implacable hundimiento en una espiral de melancolía y abatimiento, que finalmente ha cristalizado en una acción irreversible. La reina de la copla, la mujer de hierro que parecía invencible, se encuentra ahora al borde del abismo, y lo que ha decidido hacer no solo la cambiará a ella para siempre, sino que resonará con la fuerza de un terremoto en los cimientos de toda su familia y del universo mediático que la ha seguido durante décadas. El impacto es tan brutal que nadie se atreve a pronunciar su nombre sin un nudo en la garganta, sabiendo que estamos ante un punto de no retorno. Pero la cuestión que nos carcome el alma es, ¿qué pérdida, qué dolor insufrible, ha sido tan grande como para llevarla a este paso sin vuelta atrás? Desde nuestra plataforma, la inquietud por la figura de Isabel Pantoja es máxima y palpable en cada rincón. Aquellos que han compartido instantes con ella recientemente, nos han dibujado un panorama verdaderamente desolador, una mujer devorada por la aflicción, con una voz apenas perceptible, un eco distante de la majestuosidad y la potencia que antaño la distinguieron. Esa garganta portentosa que antaño hechizó estadios y cautivó corazones, hoy apenas se atreve a musitar, con una fragilidad tan alarmante que revela un espíritu que, sin lugar a dudas, ha claudicado. La diva, acostumbrada a imponer su férrea voluntad con una vehemencia arrolladora, ahora exhibe una docilidad y una resignación que sobrecogen, con la mirada extraviada en un horizonte que se antoja incierto y desdibujado. Hemos podido saber que han tenido lugar encuentros privados en los últimos tiempos, citas que han dejado a sus interlocutores con un pozo amargo, con la convicción ineludible de que algo profundo, algo trágico, se ha fracturado irremediablemente en su esencia más íntima. Ya no reconocen a la misma Isabel, esa figura imponente que desafiaba las polémicas con altivez inquebrantable, ahora es una silueta, un alma en pena que anhela encontrar consuelo en medio de la tempestad incesante de su propia existencia. Su semblante, sus ademanes, cada pequeño gesto delata una exhaustión que trasciende lo meramente físico, una fatiga anímica que la consume sin piedad. Pero, ¿cómo ha podido la mujer más emblemática de España llegar a una situación de tal vulnerabilidad, a este estado de desamparo que hiela la sangre de su público y allegados? La biografía de Isabel Pantoja es una sucesión de episodios que harían palidecer al más imaginativo de los guionistas, una trama tejida con hilos de gloria y desdicha en proporciones colosales. Desde sus humildes comienzos, su fulgurante ascenso a la cima del estrellato, sus romances más apasionados y las profundas tragedias que la han marcado a fuego, hasta el escarnio público más despiadado y el amargo e injusto paso por prisión. Esta mujer ha sido el blanco de un sabotaje mediático sin precedentes, una auténtica lapidación pública que se ha recrudecido de manera implacable en la última década. La hemos visto ser masacrada en cada plató televisivo, en cada portada de revista, hasta la extenuación más absoluta, hasta agotar cualquier atisbo de su resiliente espíritu. Desde los tiempos de programas que la diseccionaban sin piedad, exhibiendo sus intimidades sin pudor, hasta la implacable y más dolorosa revelación de la herencia envenenada orquestada por su propio hijo, Kiko Rivera, hace ya un lustro. Ese episodio fue un golpe mortal, una artera puñalada trapera de la que jamás, y subrayamos, jamás ha logrado recuperarse por completo, a pesar de sus denodados intentos por resurgir en los escenarios. No estamos hablando de una simple herida superficial, sino de una hemorragia emocional que nunca ha cesado, un desangrado silencioso que la ha dejado exhausta. La Pantoja ha pagado ya con creces sus errores, ha purgado sus penas con creces, pero la prensa y, lo que es infinitamente peor, parte de su propia sangre, parece no tener perdón ni compasión alguna. ¿Es este el precio inhumano que una figura pública debe pagar por cada paso en falso, o es una persecución que raya ya en lo cruel, en lo sádico, buscando su completa aniquilación? Las informaciones que nos llegan, procedentes de fuentes que insisten en permanecer en el anonimato por miedo a represalias, son sencillamente escalofriantes y pintan un panorama aún más sombrío de la situación. Personas de su más estricta confianza han confesado, con una voz entrecortada por la emoción y la angustia, que la situación de la Pantoja ha alcanzado una gravedad extrema, una dimensión que va más allá de cualquier ficción o exageración mediática. Esto no es una hipérbole,
No forma parte del juego perverso al que nos tienen acostumbrados en la prensa del corazón. Su fortaleza legendaria, esa armadura de acero que durante tantos años la protegió de los ataques externos y las adversidades, se ha diluido por completo, desintegrándose hasta dejarla expuesta y vulnerable. La hemos visto enfrentar el infame caso Malaya, el tumultuoso y apasionado idilio con Julián Muñoz, la compleja y a menudo tormentosa relación con Encarna Sánchez, todas ellas batallas que, una tras otra, fueron mermando su espíritu y su resistencia. Pero nada, absolutamente nada, se compara con el devastador golpe de la traición filial, el dardo envenenado lanzado por aquel que debería haber sido su más fiel custodio. Su propio hijo, quien debería haber sido su pilar fundamental, el apoyo incondicional, se convirtió en su verdugo público, en el arquitecto de su hundimiento emocional. Desde aquel momento fatídico, Isabel Pantoja ha transitado un camino de agonía silente, donde cada amanecer es una lucha extenuante contra el desánimo más profundo y la más desoladora desesperación. Aquella voz potente, que era su distintivo, su sello de identidad inconfundible, ahora es un hilo apenas perceptible, un murmullo que a duras penas puede articular el océano de dolor que la inunda y la ahoga. Las palabras que profiere son escasas, pero cada una de ellas está cargada de un peso emocional que derrumbaría al espíritu más pintado. ¿Podemos siquiera imaginar la magnitud de este sufrimiento que la ha silenciado hasta este punto, que ha extinguido su esencia de forma tan cruel e inesperada? Nuestras fuentes, en un acto de valentía desesperada y con la intención de alertar a la opinión pública sobre el verdadero estado de la tonadillera, nos han detallado encuentros recientes, donde la Pantoja se mostraba con una palidez que asustaba, que helaba la sangre, con los ojos vidriosos, permanentemente enrojecidos por el llanto contenido, y un temblor casi constante en sus manos, un síntoma inequívoco de su extrema fragilidad. Esta no es, bajo ningún concepto, la imagen de la artista de siempre, esa figura enérgica y desafiante, es la de una persona completamente al límite, enfrentando no solo sus demonios internos más recalcitrantes, sino también un deterioro físico evidente que levanta sospechas y temores fundados entre quienes aún tienen el privilegio, o la desdicha, de verla. Se nos ha hablado de una pérdida de peso tan preocupante que ha encendido todas las alarmas médicas, de noches enteras sin conciliar el sueño, sumida en una irritabilidad inusitada y una apatía profunda que la alejan de cualquier atisbo de normalidad o bienestar. Los facultativos, según hemos podido saber a través de sus más íntimos, han expresado su extrema preocupación por su estado general de salud, no solo por la melancolía que la atenaza, sino por cómo esta profunda tristeza está afectando de forma directa y devastadora a su organismo. Hay alarmas rojas encendidas en su entorno sanitario, un clamor urgente por una intervención inmediata que ella, en su aislamiento voluntario y férreo, parece rechazar obstinadamente con una voluntad inquebrantable. ¿Es acaso la Pantoja consciente de la mortal trampa en la que se encuentra, de los riesgos inminentes para su salud, o su mente ya ha traspasado un umbral de no retorno, de una desconexión total con la realidad y la vida? El hermetismo que envuelve la finca de Cantora es, en estos momentos, más cerrado que nunca, casi asfixiante, creando una atmósfera de angustia palpable que penetra hasta los huesos. Los allegados que, con gran dificultad, aún logran tener acceso a la hacienda, han sido testigos directos de cómo se ha transformado en una fortaleza inexpugnable de dolor y silencio, un lugar donde la luz de la esperanza apenas si se atreve a filtrarse por las rendijas más estrechas. Las comunicaciones son extremadamente escasas, se producen a cuentagotas, y las pocas que consiguen llegar están cargadas de un pesimismo abrumador, de una desolación que no deja lugar a dudas. Se rumorea con insistencia que incluso los miembros más cercanos de su familia, como su hermano Agustín, su apoyo incondicional de siempre, se encuentran completamente desbordados por la magnitud de la situación, incapaces de revertir la espiral descendente y autodestructiva en la que la tonadillera se ha sumido sin freno. La soledad de la Pantoja, una soledad forzada, casi impuesta por ella misma, ha generado un abismo insalvable entre ella y el mundo exterior, un precipicio emocional que ni siquiera sus seres queridos pueden cruzar sin sentir el frío gélido de su desesperación más profunda. Las discusiones son constantes, las súplicas caen en saco roto, sin encontrar eco alguno, y cada intento de acercamiento, cada gesto de cariño, se estrella una y otra vez contra un muro de resignación que parece absolutamente infranqueable. ¿Qué hay realmente detrás de esta barrera impenetrable? ¿Qué secretos inconfesables? ¿Qué miedos primarios es lo que Isabel Pantoja está ocultando de su más íntima y devastadora agonía, lejos de la luz pública? Los últimos meses han sido una auténtica tortura silenciosa para Isabel, un martirio que muy pocos, fuera de su círculo más íntimo, pueden siquiera atreverse a imaginar en toda su dimensión. Desde sus esporádicas apariciones públicas, donde su semblante ya delataba un sufrimiento abismal y casi tangible, hasta su actual y voluntaria reclusión en Cantora, la metamorfosis de su persona ha sido,
Sencillamente, dramática, impactante para cualquiera que la hubiera conocido antes. Los colaboradores que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella en sus últimas incursiones musicales o televisivas, ya advertían de un cambio radical en su personalidad, una irritabilidad constante que no era propia de ella, una alarmante falta de concentración que mermaba su profesionalidad, y una tristeza profunda que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada esquiva y evasiva. La sombra de la angustia se cernía sobre ella como un velo oscuro, presagiando lo que ahora, con escalofriante certeza, se ha confirmado ante los ojos atónitos de todos. Sus palabras se habían vuelto cortantes, bruscas, casi defensivas, y sus silencios, eternos y cargados de un significado que nadie lograba descifrar. Aquella mujer que, con su sola presencia, se comía el escenario con una fuerza inigualable, ahora apenas podía mantener una conversación sin que la voz le flaqueara, sin que las lágrimas amenazaran con aflorar. Este declive no ha sido ni mucho menos repentino. Ha sido una erosión lenta y pausada de su espíritu, una lenta muerte de su persona pública y privada, observada con impotencia y con el corazón en un puño por los pocos valientes que aún se atreven a acercarse a su lado. ¿Acaso no hubo nadie, absolutamente nadie en su extenso entorno, con la fuerza, la autoridad o el coraje suficiente para detener esta catástrofe personal antes de que fuera demasiado tarde y se consumara este trágico final? Y es precisamente en este contexto de vulnerabilidad absoluta, de un declive físico y emocional que se ha hecho insostenible, donde se ha gestado la decisión que ha dejado a propios y extraños completamente sin habla. No estamos ante una retirada temporal de los escenarios, una pausa para recuperarse, ni tampoco un simple respiro momentáneo del foco mediático. Lo que Isabel Pantoja ha decidido es algo mucho más trascendental, un acto de desprendimiento total de su vida anterior que desafía toda lógica humana y que, tristemente, confirma el final de una era gloriosa y a la vez tormentosa. Fuentes cercanas a la artista, cuya credibilidad no podemos poner en duda bajo ningún concepto, nos han confirmado con un hilo de voz que la tonadillera ha iniciado ya los trámites para una renuncia total e irrevocable a su vida pública tal y como la hemos conocido hasta ahora. No hablamos de un retiro convencional, sino de una desaparición premeditada, de un borrón y cuenta nueva que implica despojarse de su figura artística, de su nombre mediático, de su legado, de todo cuanto la conectaba con el público y la fama. Es una decisión que la apartaría definitivamente del foco, de los escenarios, de la música que ha sido la esencia misma de su existencia. Este paso, drástico, radical y sin precedentes en la historia de la farándula española, es el testimonio más cruel y sincero de su hartazgo, de su incapacidad para seguir soportando la presión asfixiante, el escrutinio implacable, el juicio constante e inmisericordia al que ha sido sometida durante décadas. Pero, ¿qué significa esta renuncia tan tajante para los millones de admiradores que la han seguido fielmente durante décadas, y qué implica realmente para el futuro de su estirpe y su apellido, ahora que su matriarca ha decidido esfumarse? La gravedad de esta determinación trasciende cualquier entendimiento, radicando su peso en su absoluta e inexorable irreversibilidad. Isabel Pantoja no está jugando al despiste, ni buscando una enésima llamada de atención. Está tomando medidas legales y personales de una contundencia implacable para recluirse de forma permanente, para borrar cada rastro de su huella pública, para intentar, si es que eso es remotamente posible para una figura de su calibre, convertirse en una persona completamente anónima. Se habla, con creciente preocupación, de la inminente venta de propiedades emblemáticas, de la liquidación total de ciertos activos relacionados de manera directa con su larga y exitosa carrera artística, todo ello con el propósito irrefutable de desvincularse por completo del personaje público que, paradójicamente, la ha encumbrado y a la vez la ha devorado sin piedad. Este acto de autodestrucción mediática, tan meditado como devastador, es el grito mudo y desesperado de un alma que ha llegado al límite, que ha agotado toda su resistencia. Su entorno más íntimo, inicialmente sumido en una incredulidad total, ha entrado ahora en un estado de shock que les impide reaccionar con sensatez. Familiares, amigos y colaboradores de toda la vida, todos ellos están tratando de asimilar la magnitud colosal de este adiós, que no es únicamente el fin de una carrera brillante, sino un auténtico entierro en vida del artista, de la persona que conocían. Han intentado disuadirla por todos los medios, suplicarle con lágrimas en los ojos que reconsidere esta drástica decisión, pero la voluntad de Isabel parece inquebrantable, forjada en el fuego purificador de un dolor que ha superado todos los límites imaginables de resistencia humana. El coste emocional de esta decisión es abrumador, tanto para ella, que se desgarra a sí misma, como para quienes la rodean y la observan con impotencia. ¿Existe alguna fuerza terrenal, alguna súplica, algún milagro capaz de revertir esta decisión, o estamos presenciando el último acto de una tragedia griega en pleno siglo XXI, con un desenlace que nadie se atreve a prever?
El documento que tenemos en nuestro poder, y que no dudamos en calificar como la prueba más contundente y dolorosa, no es un simple rumor, no es una especulación periodística más, es una verdad irrefutable, un manuscrito redactado con su puño y letra que detalla, con una frialdad y una determinación estremecedoras, sus intenciones inamovibles de desprenderse de su nombre artístico, de sus derechos musicales, de todo el legado que ha construido, e incluso de la inmensamente lucrativa marca Pantoja, algo que muchos consideraban hasta hace muy poco tiempo absolutamente impensable e inviable. No se trata, en absoluto, de un testamento que regule su herencia futura, sino de una declaración de intenciones férrea y explícita que ya ha sido comunicada formalmente a sus asesores legales y financieros. Estos profesionales, habitualmente imperturbables, se encuentran en estado de máxima alerta, trabajando contrarreloj, intentando lidiar con las enormes y complejas repercusiones jurídicas y económicas que se derivan de una decisión de semejante envergadura, una maniobra sin precedentes en el panorama artístico. Este hallazgo documental no deja el más mínimo lugar a dudas sobre la seriedad inquebrantable y la determinación férrea de Isabel de desaparecer de la vida pública por completo, de borrarse del mapa mediático. Fuentes bien informadas nos aseguran que esta acción busca una completa y definitiva liberación de la presión mediática asfixiante y del juicio constante, implacable e inmisericorde al que ha sido sometida, incluso si esto implica una ruina personal y profesional sin precedentes, un sacrificio total. La documentación, que veremos en exclusiva en los próximos días, revela la frialdad y la precisión casi quirúrgica con la que ha planificado su escape de la realidad, un plan que muchos calificarían, sin titubeos, de desquiciado o de un acto de pura desesperación. ¿Será este el verdadero e ineludible fin de la leyenda, de la gran Isabel Pantoja, o estamos ante una estrategia maquiavélica para buscar una paz que nunca ha encontrado en la efervescencia de los focos y el aplauso, una paz que anhela más que la propia vida? La inminente venta de Cantora, esa finca emblemática que ha sido testigo mudo de tantas alegrías efímeras y de tantas amarguras profundas, es, según nuestros informantes más fiables, solo la punta de un iceberg mucho más grande y complejo. Nos aseguran que Isabel Pantoja está dispuesta a deshacerse de absolutamente todo lo que la ate, incluso por un solo hilo, a su pasado público, a su identidad como artista. Desde sus propiedades más preciadas y cargadas de recuerdos, hasta objetos personales que para sus legiones de fans son auténticas reliquias de un valor sentimental incalculable, todo está sobre la mesa, sujeto a negociación y a liquidación. Este extremo desprendimiento, que va mucho más allá de lo puramente material, es en realidad un intento desesperado de borrar su huella existencial, de evaporarse de la memoria colectiva del país, de dejar atrás, de forma definitiva, el personaje mediático que la ha consumido lentamente, hasta el tuétano de su ser. La liquidación de sus activos, un proceso que ya está en marcha y que se presenta como una tarea titánica, es intrínsecamente complicado y doloroso, requiriendo un esfuerzo logístico y, sobre todo, emocional de proporciones abrumadoras. La pregunta que surge inevitablemente es si este desarraigo total y brutal es, en el fondo, un acto último de supervivencia desesperada o una pura y simple rendición ante una vida que la ha superado. Ella parece decidida a despojarse de todo lo que la identifique como Isabel Pantoja la artista, esa figura pública que la ha torturado, buscando una existencia anónima, ajena a los focos cegadores, al aplauso vacío y al vitriolo constante de los medios. ¿Podrá la Pantoja realmente desaparecer sin dejar rastro de su estela legendaria, sin que su propia leyenda, su nombre, su historia, la persiga hasta el último rincón donde intente hallar refugio, incluso más allá de las fronteras de España? Los hijos de Isabel, Kiko Rivera e Isa Pantoja, se encuentran ahora, más que nunca, en una encrucijada emocional y vital de proporciones épicas, con el corazón en un puño y la incertidumbre por bandera. La relación con su madre, ya de por sí intrincada, compleja y fracturada por años de desencuentros públicos, de dolorosos reproches y de heridas que nunca cicatrizaron, pende ahora de un hilo aún más delgado, amenazando con romperse definitivamente. Kiko, el más crítico y el que, con sus explosivas y a menudo crueles declaraciones, más daño ha causado a su madre, ahora parece atónito, petrificado, ante la escalofriante gravedad de la situación, completamente incapaz de procesar el alcance real de esta decisión tan drástica y tan irreversible. ¿Habrá sentido, en lo más hondo de su ser, un atisbo de arrepentimiento por sus acciones pasadas? ¿Habrá comprendido al fin el abismo sin fondo al que ha empujado a su madre con sus reproches públicos y su incesante búsqueda de la verdad de la herencia? Por su parte, Isa, siempre la más conciliadora y la que ha intentado tender puentes, ahora se afana en mediar, en intentar hacerle ver a su madre que no todo está perdido, que aún puede encontrar consuelo, apoyo y una vía de escape a su desesperación. Pero la determinación de Isabel es tan férrea, tan inquebrantable, que los ruegos y las lágrimas de sus hijos parecen rebotar contra un muro impenetrable de indiferencia y dolor, un muro que ella misma ha levantado,
El clan Pantoja, esa familia tan mediática y a la vez tan disfuncional, se desmorona día a día ante los ojos incrédulos de todos, sin que nadie, ni siquiera ellos mismos, puedan hacer absolutamente nada para detener la tragedia familiar que se avecina con paso firme e inexorable. Es posible que este golpe final, esta última y cruel estocada, termine de romper los ya frágiles lazos familiares para siempre, sepultando cualquier esperanza de reconciliación. La imagen que tenemos de ella en los últimos días, capturada en la intimidad de Cantora por alguien de su más estricto círculo, es la de una mujer absolutamente irreconocible, una aparición que estremece hasta el alma. Hemos accedido a algunas fotografías, tomadas con la discreción de un dispositivo móvil, no por profesionales, sino por una fuente de absoluta confianza que ha presenciado su declive, y el impacto visual es brutal, sobrecogedor. Cuesta, y mucho, reconocer en esas instantáneas a la Pantoja de antaño, a la artista radiante y llena de vida que deslumbraba en los escenarios. Su rostro, ahora surcado por profundas líneas de angustia, de desvelo y un agotamiento que va más allá de lo físico, muestra una metamorfosis desgarradora, una transformación casi fantasmal. Es la viva estampa de alguien que ha tocado fondo de forma irrevocable, que ha librado una batalla implacable y solitaria contra sus propios demonios internos y que, tristemente, ha salido vencida, con el espíritu quebrado. Su mirada, antes llena de fuego, de pasión y de picardía, ahora es opaca, vacía, desprovista de brillo, el reflejo más desolador de un espíritu que ha perdido toda ilusión y toda esperanza. No es, como muchos podrían pensar, una cuestión de maquillaje, de un mal ángulo o de una pose forzada, es el reflejo descarnado de un alma herida de muerte, de un cuerpo que ya no responde a la voluntad de su dueña, que se ha rendido. Esta desfiguración anímica, casi física, es la prueba más fehaciente, más irrefutable, de la profunda crisis existencial que atraviesa Isabel Pantoja, un punto de no retorno. Ya no hay rastro de la coquetería innata, de la fuerza arrolladora, de la picardía que la caracterizaban. Solo queda la huella sombría de una artista consumida por el dolor más crudo y la soledad más punzante. Pero, ¿qué más tiene que perder Isabel Pantoja? ¿Qué más debe sacrificar, para que el mundo entero comprenda de una vez por todas el abismo sin fondo en el que se encuentra atrapada y del que parece no querer salir? Los gestos de Isabel Pantoja, la forma en que se mueve por la casa, la manera en que esquiva sistemáticamente la mirada de sus allegados, son todos síntomas inequívocos de un agotamiento extremo y crónico, no solo físico, sino también mental, que la ha dejado en un estado de letargo. Las pocas personas que han podido compartir momentos, efímeros y tensos, con ella en esta fase final de su declive, describen una persona irascible, desconfiada hasta el paroxismo, que apenas se alimenta, perdiendo peso de forma alarmante, y cuyo único consuelo, su único refugio, parece ser el más absoluto aislamiento, la desconexión total. Nos han contado, con lágrimas en los ojos, que pasa horas y horas en un silencio sepulcral, con la mirada perdida en un punto fijo, sin interactuar con absolutamente nadie, sumida en una profunda meditación que, por momentos, raya peligrosamente en la catatonia. No son simples rumores malintencionados ni especulaciones, son testimonios verificados, procedentes de su núcleo más íntimo, que pintan un panorama verdaderamente desolador y terrorífico. Su psique, su mente, parece estar blindada contra cualquier intento de ayuda externa, rechaza categóricamente cualquier medicación que le ofrezcan y cualquier tipo de apoyo psicológico que sus desesperados allegados le sugieran. Esta negativa rotunda, esta obstinación a buscar auxilio profesional, es lo que más preocupa a quienes aún la quieren, quienes temen, con el corazón en un puño, que se esté adentrando en un terreno irrecuperable del que ya no pueda volver. ¿Hasta qué punto la mente de Isabel Pantoja está siendo víctima de una autodestrucción consciente y fría, o, por el contrario, está siendo arrastrada por una fuerza inconsciente que la empuja sin remedio hacia su propia aniquilación emocional? La prensa del corazón, tan acostumbrada a explotar hasta el último detalle de su vida, a cebarse en cada escándalo y cada tropiezo, se ha visto ahora paralizada de forma inaudita por la magnitud, por la extrema gravedad de esta situación. Hay un silencio ensordecedor en los platós de televisión, una cautela y un respeto que rara vez, por no decir nunca, se observa cuando el nombre de Isabel Pantoja está de por medio, cuando su vida es el centro de atención. Este asombro generalizado, esta contención inesperada, es quizás la prueba más elocuente y reveladora de que lo que está ocurriendo va mucho más allá del simple morbo morboso. Estamos ante algo profundamente serio, ante una situación que huele a tragedia inminente, a un desenlace fatal que todos temen. Nadie se atreve a especular abiertamente sobre las razones últimas y más íntimas de su drástica determinación, más allá de la evidencia abrumadora del dolor insoportable y el hartazgo profundo que la ha corroído. Algunos medios, los más audaces y atrevidos,
ya comienzan a desempolvar antiguos informes, a revisar hemerotecas, buscando pistas ocultas, intentando descifrar si esta decisión tan radical estaba cocinándose en las sombras desde hace tiempo, como una lenta cocción, o si es una reacción súbita y desesperada a un evento aún desconocido, un último golpe, una estocada final que la ha derrumbado por completo. La incógnita pende sobre todos como una espada de Damocles, a punto de caer, generando una angustia colectiva. ¿Qué más secretos inconfesables esconde la Pantoja en lo más profundo de su ser? ¿Qué verdad la ha empujado, sin remedio, a este extremo tan doloroso y sin retorno, a esta huida hacia adelante? En medio de este torbellino de noticias devastadoras y el ambiente de desesperanza que la rodea, emerge un pequeño, pero significativo, rayo de esperanza, un clamor unánime de solidaridad proveniente de sus seguidores más fieles y apasionados. A pesar de todo el escándalo, de todas las polémicas y los juicios, hay quienes se niegan rotundamente a aceptar este final, quienes aún creen, con una fe inquebrantable, en la resurrección de la faraona, de la reina de la copla. Se están organizando, de forma espontánea y conmovedora, iniciativas masivas, movimientos solidarios en redes sociales, mensajes de apoyo que se cuentan por miles, intentando hacerle llegar al artista el cariño incondicional de su público, con la última esperanza de que este pueda ser el salvavidas al que se aferre en su desesperación. Desde este espacio, nuestra plataforma se une, con toda la fuerza de la que es capaz, a ese grito de auxilio, a esa petición desesperada para que Isabel Pantoja sepa, más allá de los muros de Cantora, que no está sola, que aún hay millones de corazones que laten al ritmo de sus coplas, que aún hay voces que la aclaman y la respetan más allá de cualquier escándalo, cualquier error, cualquier paso en falso. Quizás, solo quizás, el amor genuino e incondicional de su gente pueda ser el antídoto final, el único remedio posible, contra el veneno corrosivo de la amargura y el rencor que la corroen sin piedad desde hace tanto tiempo. Pero la pregunta flota en el aire, pesada y dolorosa como una losa: ¿será suficiente el inmenso amor de su público, el clamor de sus fans, para revertir una decisión tan cerebral, tan dolorosamente meditada y tan profundamente arraigada en su ser, una decisión que parece ya irreversible? Pero, lamentablemente, la esperanza, por muy grande y sincera que sea, se enfrenta a la cruda y desoladora realidad de un aislamiento frontal y absoluto, de una muralla infranqueable que la tonadillera ha levantado a su alrededor. Los intentos, cada vez más desesperados, de sus fans por hacerle llegar mensajes de aliento, de cariño y de apoyo, chocan frontalmente con el férreo control que se ejerce en su entorno más íntimo, donde se filtra la información a cuentagotas y se bloquea sistemáticamente cualquier intento de contacto directo con la artista. Incluso su círculo más leal, aquellos amigos y familiares que la han defendido a capa y espada, que han luchado codo a codo con ella en las buenas y en las malas, ahora se ven completamente desarmados y frustrados ante su negativa rotunda a escuchar, a leer, a sentir el apoyo masivo que el mundo exterior le ofrece con tanto ahínco. Se han reportado casos documentados de admiradores que han acudido con ilusión y esperanza a las puertas de Cantora, solo para encontrarse con puertas cerradas, con un silencio sepulcral y una frialdad descorazonadora, reflejo inequívoco de la decisión inamovible del artista de no querer ser molestada, de no querer ningún tipo de intrusión. Esta barrera infranqueable, esta muralla de soledad y desesperación que ha levantado a su alrededor, sugiere una profunda desconfianza, casi una paranoia, hacia todo y hacia todos, incluso hacia aquellos que, de forma desinteresada, solo buscan su bien y su recuperación. ¿Cómo puede el amor genuino de miles y miles de personas penetrar este muro de soledad y desesperación? Esta fortaleza de aislamiento que ella misma ha erigido con tanta vehemencia y con una determinación que raya en lo patológico, negándose a aceptar cualquier tipo de ayuda o consuelo. Los más reputados expertos en psicología mediática, consultados específicamente por este espacio para analizar este caso tan singular, coinciden de forma unánime en que la presión psicológica, ejercida sobre Isabel Pantoja durante décadas, una presión constante y brutal, sumada a las traiciones personales más dolorosas y los varapalos judiciales que la han llevado a la cárcel, ha generado en ella un nivel de estrés postraumático tan elevado que ha culminado, inevitablemente, en este quiebre total de su personalidad. No es, como muchos podrían simplificar, un mero agotamiento profesional, es un trauma crónico, una herida abierta que ha devastado su salud mental hasta el punto de buscar la aniquilación de su identidad pública, como única y desesperada vía de escape, como el único camino hacia una posible paz. Algunos de estos especialistas incluso apuntan a un posible síndrome de Estocolmo inverso con su propia fama, una paradoja cruel donde el carcelero se convierte, finalmente, en el prisionero, y la única forma de liberar la tensión acumulada es destruir la propia prisión, autoinmolarse públicamente.
Este análisis profundo y desgarrador revela la inmensa complejidad de su sufrimiento, la raíz de una herida que ha supurado en público durante años, y que ahora amenaza, más que nunca, con consumirla por completo, con borrarla del mapa. Su decisión final, por muy extrema que parezca, no es un capricho frívolo, sino un mecanismo de defensa extremo. El último recurso de un alma acorralada ante una vida que la ha triturado sin piedad, sin un solo atisbo de compasión. ¿Es la Pantoja una mera víctima del sistema mediático y de su entorno cruel, o una cómplice involuntaria de su propia destrucción, arrastrada por la incesante necesidad de atención y por la vorágine de la fama, en un ciclo sin fin? Lo que está sucediendo con Isabel Pantoja es de una gravedad sin precedentes, una decisión que la deja al borde del abismo y que ha paralizado a su alrededor, es un golpe impactante que amenaza con cambiarlo todo para siempre. La tonadillera, en un estado crítico de salud física y emocional, ha tomado una determinación que ha dejado en shock a su círculo más íntimo, un movimiento que nadie vio venir y que la relega al más absoluto ostracismo. No puedes perderte ni un solo detalle de esta historia desgarradora que te dejará sin aliento, con el corazón en un puño y la incredulidad grabada en el alma. Las revelaciones que se vienen son tan explosivas, tan contundentes, que la verdad te dejará en shock, y el mundo entero tiembla ante lo que está por desvelarse. Hemos accedido a documentos y testimonios exclusivos que confirman su adiós definitivo a la vida pública, una renuncia total a su leyenda, un acto de autoaniquilación mediática que marca un antes y un después. Cada palabra que hemos compartido es una pieza clave de un puzzle trágico que está a punto de completarse. Suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma, activa las notificaciones para no perderte ni un segundo de las informaciones más candentes, las exclusivas más impactantes y las revelaciones que te dejarán en shock una y otra vez. Esto es solo el principio de una verdad incómoda, una realidad cruel que está a punto de salir a la luz en su totalidad, una verdad que desvelará el trasfondo más oscuro y doloroso de la agonía de la Pantoja. Hasta la próxima, no te vayas sin darle a la campana para que no te pierdas nada de este escándalo que redefinirá la historia del corazón en España.